Bueno, pues la última sesión pues estuvimos hablando del 1 al 4, nos centramos mucho en lo que era el arrepentimiento, ¿recordáis? Y voy a leer el 4 y el 5, aunque nos vamos a centrar en un aspecto del 5, ni siquiera en el 5 completo, pero así pues nos situamos un poquito de lo que estamos hablando. Entonces, Romanos 2, 4 y 5, que dice: «O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia», está hablando de nuestro Señor, «ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento». Estuvimos desarrollando esto. Y dice versículo 5, «Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira perdona, y de la revelación del justo juicio de Dios». Un segundito. Ya está, es que se me ha cogido un poquito de garraspera. Entonces, hablábamos de la importancia del arrepentimiento y el Señor pues va dando tiempo, va dando margen para que las personas se arrepientan, ¿verdad? Porque viene el día de la ira y viene el día del justo juicio de Dios. Y eso es lo que nos vamos a centrar hoy, ¿vale? Porque viendo este tema no quería pasar de largo ni mencionarlo así de rápido, y entonces me he querido parar aquí en hablar de lo que es el día de la ira y el día del justo juicio de Dios, ¿no? Y más que nada también porque a lo mejor hay veces que tenemos ciertas lagunas a la hora de explicarnos en qué consiste el día de la ira, que muchas veces no tenemos claro cuándo será ese día de la ira, en qué consistirá ese día de la ira. Se mezclan, por ejemplo, con la tribulación, y entonces pues hay un poco de jaleo, ¿no? Con eso, ¿no? Entonces por eso digo, aquí hay que pararse un poco más, ¿no? Estábamos hablando de que vamos a un paso lento. Decíamos que, bueno, de aquí a que pasemos por la Biblia entera, pues ya algunos ya habremos partido con el Señor y todas esas cosas. Pero bueno, ya está, es que si son temas que van saliendo y son temas que son relevantes, pues los vamos a pasar así de rápido, pues habrá que entretenerse, ¿no? Entonces, pues en esa estamos. Entonces, vamos a leer así Hechos 17, 30 y 31, que nos habla, es como presentarnos este versículo 4 y 5 explicado de otra manera, ¿vale? Hechos 17, 30 y 31. Curiosamente voy a leer el 30 en una versión y el 31 en otra, ¿vale? Porque cada una lo explica de una manera, creo que bastante clara, entonces por eso he cogido dos versiones. Hechos 17, 30 lo voy a leer en la Reina Valera, que dice: «Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan». Esto cuadra con el 2.4. Y Hechos 17:31 lo voy a leer en una versión que no solemos utilizar, que es la versión Nácar Colunga, que es una versión católica, pero que está muy bien explicado este versículo 31, que dice así: «Por cuanto tiene fijado el día en que juzgará a la tierra con justicia, por medio de un hombre, a quien ha constituido juez, acreditándole ante todos por su resurrección de entre los muertos». ¿Vale? Por su resurrección de entre los muertos. Y me parece una traducción muy clara, ¿no? Entonces, el Señor, por un lado, está diciendo: he tenido paciencia con los pecados pasados, ahora está diciendo a los hombres: arrepentíos, y ahora está diciendo: porque viene el día en que el Señor va a juzgar a la tierra por medio de un hombre, lo podemos poner con mayúscula porque se trata del Hijo, a quien ha constituido juez, acreditándole ante todos, ¿vale? Ante todos por su resurrección de entre los muertos. Es decir, tiene todas las credenciales para este hombre que es Jesús, es Yeshua, es el Hijo de Dios, va a estar juzgando la tierra. Y ahí nos vamos a entretener en esta tarde. Entonces, estamos insistiendo en que es realmente necesario, es realmente muy importante, es realmente fundamental que haya arrepentimiento, ¿vale? Esto ya lo hemos explicado, no lo vamos a entretener en eso. El hombre, como sabemos, es un ser que está caído
cuando desobedeció a Dios en el huerto del Edén, comió del fruto que Dios le dijo que no comiese, y entonces es un ser que está caído, necesita una regeneración. Y está caído precisamente porque infringió la ley, no me salía la conjugación, infringió la ley de Dios, y entonces pues por lo tanto merece la muerte, merece la condena, pero como sabemos, en un momento dado de la historia aparece el Hijo como Salvador, y entonces cuando está diciendo pasó por alto en los tiempos de esa ignorancia para que se arrepientan, pero va a llegar otro momento en que el Hijo ya no viene como Salvador, el Hijo viene como juez, como lo que hemos visto en Hechos 17:31, en esta versión. Viene como juez y entonces pues va a juzgar la tierra, y en ese enjuiciamiento de la tierra, ese es el día de la ira y es el día del justo juicio del Señor, de Adonai, justo juicio de Dios, ¿no? Por eso cuando dice el final del 5, está acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces hay un día, aunque no podemos decir que sea un día de 24 horas, pero sí es un tiempo, ¿vale? Que sería más exacto, ¿no? Entonces, en ese tiempo, el Señor va a traer ese castigo que merece la tierra por acumulación de pecado, pero también trae purificación y restauración a la tierra, que el otro día lo estábamos hablando en la cena, ¿no? El Señor trae purificación y restauración porque Él tiene que reinar, ¿vale? Y nos vamos a entretener, aquí vamos a hacer un poco campaña en esta tarde, en Sofonías 1, 15 al 18, ¿vale? Vamos a ver este trozo de Sofonías 1 y luego veremos otro pasajito más de Sofonías. Sofonías 1, 15 al 18, un profeta menor. Ya sabéis que eso están de los libros que son muy cortitos, por eso se llama profetas menores, no porque sean más pequeños, sino porque son más breves. Creo que debería haber sido profetas breves y profetas extensos, pero lo pusieron mayores y menores, parecen categorías, ¿no? Entonces, los profetas breves, que es Sofonías 1, del 15 al 18, y vamos a ver cómo coincide con el pensamiento de lo que el apóstol Pablo está narrando aquí en Romanos, capítulo 2, ¿no? Sofonías 1, 15 al 18, que dice así: día de ira aquel día, día de congoja y de angustia, día de destrucción y desolación. Está describiendo cómo va a ser aquel día, el día de la ira. Lo vuelvo a repetir. El día de la ira va a ser un día de congoja, un día de angustia, día de destrucción, día de desolación, día de tinieblas, día de lobreguez, día de nublado y de densa oscuridad, día de trompeta y de grito de guerra contra las ciudades fortificadas y contra los torreones de las esquinas. Traeré angustia sobre los hombres y andarán como ciegos, porque han pecado contra Yahvé. Su sangre será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira de Yahvé, cuando por el fuego de su celo toda la tierra sea consumida, porque él hará una destrucción total y terrible de todos los habitantes de la tierra. ¿A qué os suena esto? Lo tenemos muy fresquito porque lo hemos visto hace una hora. Es que es justo lo que hemos estado hablando antes de Génesis capítulo 7, ¿verdad? El Señor estaba preparando un juicio sobre la tierra, lo iba a exterminar todo, iba a ejercer su juicio, iba a dar 7 días de pausa hasta que llegase ese juicio. Y eran días precisamente de congoja, destrucción, desolación, lobreguez, nublado, densa oscuridad. Aquí no hay agua, porque el Señor prometió que no iba a extinguir la tierra con agua, que fue una promesa, y por eso puso el pacto del arco, ¿verdad? El arco del arco iris, ¿no? Pero sí con fuego, como dice aquí precisamente, ¿no? Cuando por el fuego de su celo toda la tierra sea consumida, ¿no? Así que será un día de sufrimiento específicamente para los que no creen y los que no están en el Eterno, en el que no están en el Señor. Pero no será para los hijos de Dios, ¿vale? El Señor quitará de en medio a sus hijos para que no pasen por ese día de la ira. Luego lo vamos a ver. La palabra en hebreo para ira es hebraj, ¿vale? Y tiene diferentes connotaciones o diferentes traducciones que serían
ardor, cólera, enojo, furia, furor, indignación. Vamos a subrayar esta palabra, indignación, insolencia, ira, rencor. Porque también el día de la ira, en otros pasajes de la palabra, te lo traduce como el día de la indignación, ¿vale? Por eso también ha sido lo de subrayarlo. Y este día de la ira o este día de la indignación no es una ira colérica, caprichosa, irracional, que se descontrola, ¿no? Sino que precisamente es una ira que el Señor ha ido conteniendo, porque ha sido un atentado que ha habido durante la historia, vamos a decirlo así, pisoteando su nombre, pisoteando su instrucción, su ley, y entonces esa ira es por la idolatría, por la opresión, por la injusticia de su pueblo, su rebeldía, por la violación de los mandamientos, en definitiva, esa ira por la infidelidad de su pueblo Israel, ¿no? Y esto deriva en toda el pecado que hay en toda la humanidad, ¿no? El Señor, sabemos que su naturaleza, Él es santo, 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 y Él tiene amor por su pueblo, y Él tiene amor también por el ser caído que quiere que venga, ¿no? a conocerle, ¿no? Por eso habla también de arrepentimiento, ¿no? Y por eso el Señor va a haber un día en que manifieste su juicio y va a manifestar, pues, este juicio también de los últimos tiempos, ¿no? Y digamos como que ese momento del juicio es como un momento culminante en todo lo que es la redención de nuestro Señor, porque el Señor ha ido llamando a los suyos, hasta que ya rescata a los suyos y viene entonces el juicio, ¿no? Y se hará justicia, ¿no? de toda maldad que hay en este mundo, ¿no? Y no solamente en Sofonía, el pasaje que hemos leído, ahí está hablando del juicio, y es el final del capítulo 1. Pero el comienzo del capítulo 2, ahora ya está hablando de oportunidades. Vamos a leerlo. Sofonías 2, del 1 al 3. Anteriormente estaba hablando de que están acumulando juicio para el día de la ira. Y en Sofonías 2, del 1 al 3, dice... Espera que lo tengamos. Eso. Sofonías 2, del 1 al 3, que es como que el Señor, por medio de este profeta Sofonías, está diciendo, hay oportunidad, hay esperanza. Y dice así, congregaos, me llama mucho la atención la palabra congregaos, ahora después comentaré. Congregaos, oh nación sin pudor, antes que entre en vigencia el decreto, y pone entre paréntesis, como tamo pasa el día, antes que venga sobre vosotros el ardor de la ira de Yahvé, antes que venga sobre vosotros el día de la ira de Yahvé. Versículo 3, buscad a Yahvé, vosotros todos, humildes de la tierra que habéis cumplido sus preceptos, buscad la justicia, buscad la humildad, quizá seréis protegidos el día de la ira de Yahvé. Yo he buscado la traducción de la Biblia textual, en versión 4, dice, para que seáis escondidos en el día de la ira de Yahvé. Creo que me encaja más este sentido, por el contexto. Pero fijaros lo que está diciendo aquí el profeta Sofonía. Está diciendo a su pueblo, oye, que viene el juicio, que viene el día de la ira, porque lo había hecho fatal, pero ahora dice el Señor, congregaos. ¿Congregarse qué es? Es asamblea, ¿vale? ¿Asamblea qué es? Eclesía en el griego, ¿no? Entonces, el Señor está diciendo, oye, juntarse, pero ¿juntarse para qué? Pues para buscarme, ¿no? Dice, y está diciendo el versículo 2, porque antes de que entre el decreto, porque el decreto dice, va a entrar, dice, como tamo pasa el día. El tamo que es una de esas ramajes que con el viento va y pasa rápido. Y un día es así, ¡fum! Pasa rápido, ¿verdad? Si tenéis hojita del almanaque que lo arrancáis cada día, pues esta noche arrancamos una, mañana arrancamos otra y va rápido. Así son nuestros días, ¿no? Como la hojita del almanaque, ¿no? Y sin embargo, pues el día ese viene sin lugar a dudas. Antes que venga, y está diciendo, antes que venga sobre vosotros el ardor de la ira de Yahvé y el día de la ira de Yahvé. El Señor está advirtiendo, pero congregaos, ¿no? Y vuelvo a resaltar esta palabra, congregaos. Es esa oportunidad que tenemos en nuestro Señor de hacer eclesía, de hacer asamblea, ¿no? Que el Señor está llamando.
y dice el versículo 3, buscad a Yahvé. ¿Qué decía el Señor? Buscadme y viviréis, ¿verdad? Buscad a Yahvé, vosotros todos. ¿Quiénes? Humildes de la tierra, que habéis cumplido, ¿qué? Sus preceptos. Buscad la justicia, buscad la humildad. Y ahora me paso a la Biblia textual, para que seáis escondidos en el día de la ira de Yahvé. Cuando venga el día de la ira de Yahvé, su pueblo, aquellos que han buscado a Yahvé, aquellos que son humildes, que han cumplido sus preceptos, que han buscado la justicia, que han buscado la humildad, van a ser escondidos, no van a pasar por el día de la ira, ¿no? Cuando dice buscar la justicia, se nos viene Mateo 6:33, cuando dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿no? Y todas las demás cosas serán añadidas, ¿no? Así que el Señor, pues, lo que quiere es que su reino se establezca, buscar el reino de Dios y su justicia. Su justicia es que se establezca su ley, su legislación, y que se pongan por obra sus mandamientos, ¿no? Entonces, el apóstol Sofonías, pues, nos está advirtiendo de ese juicio y está dando tiempo, dando tiempo para arrepentirse y está instando, es decir, que dándole perseverancia, ¿no? Haciendo hincapié, mejor dicho, a que ese tiempo es breve, como estamos pasa el día, y ahora es tiempo, ¿no? Hablábamos hace un ratito del arca, ¿no? El arca de Noé estuvo en construcción hasta que llegó un momento en que le dijo el Señor, faltan 7 días. Dentro de 7 días entró el último animalito y dice que Dios fue quien cerró la puerta, ¿no? Pues de la misma manera, así el Señor está diciendo que vienen los tiempos y nosotros en ese sentido nos convertimos en voceros. Nosotros en ese sentido somos esos Noé que estamos dando, que también lo hemos estado compartiendo en el compartir de Génesis 7, que somos aquellos que hoy día tenemos que hacer ver que el juicio viene y que viene la ira de Dios y que no hay vuelta atrás, solamente en el arca, que es nuestro Señor, hay esperanza, ¿no? Pues entonces, cuando estamos viendo este Romanos capítulo 2, versículos 4 y 5, pues realmente vemos que en la mente del apóstol Pablo lo que estamos viendo de Sofonías 1 y 2, ¿no? Vuelvo a leer otra vez estos 2 versículos porque así nos ilustra más. O tienes en poco la riqueza de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento, mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ya vamos entendiendo más lo que el apóstol Pablo está narrando aquí. Versículo Romanos 2:8 dice, pero a los que son ambiciosos y no obedecieron la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Entonces, eso es lo que está en la mente del apóstol Pablo. Está refiriendo lo que hay en Sofonía, ¿verdad? Y se va a manifestar el justo juicio de Dios y esta ira, ¿no? Y aquellos que no obedecen, porque precisamente es lo que está diciendo, a los ambiciosos y no obedecen a la verdad, pues aquellos los que no obedecen la verdad, que es la palabra de nuestro Señor, pues va a venir la ira, ¿no? Y es la palabra, obedecer a la palabra del Señor y la fe en nuestro Señor, ¿no? Eso es lo que el Señor está pidiendo, ¿no? Y es lo que la palabra nos enseña, juntos, obedecer la palabra y tener fe en nuestro Señor. Y me gustaría leer 3 versículos que nos ilustran esto. Uno es Apocalipsis 14:12, que este es un versículo que realmente deberíamos tenerlo mucho en nuestras mentes. Porque, digámoslo así, como que es lo que el Señor busca de sus hijos, ¿no? Apocalipsis 14:12, que dice, aquí está la perseverancia de los santos, que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, ¿vale? Esa es la perseverancia de los santos, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. De Jesús, exactamente. La fe de Jesús. Eso también es importante, ese aspecto. Y porque es la fe que él tuvo, ¿no? Y Juan 3:36, lo buscamos rápido también. Juan 3:36. Que son versículos que son muy conocidos, pero muchas veces por ser muy conocidos como que ya se nos van de la mente, ¿no? Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna,
Y dice la versión de las Américas, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. En la versión de Reina Valera dice el que rehúsa creer en el Hijo, ¿no? Pero en ese rehúsa también conlleva el hecho de no obedecer, ¿no? Entonces, es creer al Hijo, creer la fe del Hijo y obedecer lo que el Señor enseña, ¿verdad? Y Juan 5:24. Juan 5:24, que también nos está resaltando estas mismas cosas. Dice así: en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra, ¿recordáis? El verbo oír en hebreo es shema. Shema es, oye, pon atención. ¿Pero atención para qué? Cuando tú le dices a tu niño, escúchame, es para que el niño te atienda porque tiene que hacer algo. Es para que te obedezca, ¿verdad? Pues eso es. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Así que de eso se trata, creer en la fe de Jesús y en los mandamientos que el Señor nos pone, ¿no? Entonces, esa es lo que el Señor está diciendo de obedecer la verdad, ¿de acuerdo? Importante y necesario saber esto y enseñarlo, ¿verdad? La ira de Yahvé se derrama, como hemos dicho antes, no solamente como castigo, sino también para limpiar, para preparar el espacio santo, libre de pecado, donde Él va a reinar. Y además va a traer de regreso a su pueblo, que son los hijos de Israel. También, por supuesto, santificado para que le adoren. Y esto va a ocurrir en el reino milenial, ¿verdad? Cuando el Señor esté reinando sobre Sión, sobre Jerusalén, y su pueblo estará junto a Él, ¿no? Y ya estará todo limpiado. Ha venido el juicio de Dios sobre la tierra y ahora está en condiciones para que Él reine. Vamos a leer Isaías capítulo 27, 12 y 13. Aparece un verbo, mientras lo buscáis, comento esto. Aparece un verbo que es trillar, y más o menos tenía una idea de lo que es trillar, pero quise entretenerme en buscar lo que era trillar, y como salían algunos vídeos de una trilla. Hay una forma de trillar que es la trilla a yeguas, que le llaman, y normalmente en la trilla se ve a los burros o a los mulos que dan vueltas, ¿no? Es uno de los vídeos vi eso, ¿no? Esta es la era es una superficie plana en el campo, y entonces ahí se tira lo que se ha cosechado del trigo o del grano que se haya cosechado, pero está el grano y la paja, está todo junto, ahí lo tiran, ¿no? Y entonces vienen los mulos, vienen los burros, y entonces en la era empiezan a dar vueltas, y ya dan vueltas, ¿no? En el caso de la trilla a yegua es que las yeguas van sueltas, pero la tienen dentro de una cerca circular. Entonces lo que hace es, digamos, jalearlas, las jalean, y las yeguas van corriendo, y van dando vueltas, van pisoteando todo, van pisoteando, y entonces en esa trilla se va separando el grano de la paja. Hay otra forma de trillar que también se ve, que es, van los mulos delante, y va un hombre sobre una tabla, así bastante ancha, como de 1 metro, 1,5 metros, y como 2 metros de largo, que va el hombre encima, y esta tabla tiene una superficie que es la que contacta con el suelo, pero está la paja y los granos y todo esto, y esas tablas pues normalmente tienen o unas piedras cortantes o un afilo como de diente, ¿no? De serrucho, ¿no? Entonces, conforme va dando vueltas esa tabla, que tendrá su nombre, yo no sé, pues se va separando el grano de la paja, ¿vale? Entonces eso es el trillo, ¿vale? Ahora vamos a leer el Isaías 27, 12 y 13. Dice: y sucederá en aquel día, el día de la ira, que Yahvé trillará, ¿vale? Ya hemos explicado lo que es trillar, desde la corriente del Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros seréis recogidos uno a uno, oh hijos de Israel. Voy a parar aquí un momentito. Fijaros, la trilla es recoger el grano, y dice aquí, y vosotros seréis recogidos uno a uno. Eso solamente lo puede hacer el Señor, porque cuando ocurre una trilla, no pienso yo que van a estar los agricultores cogiendo granito a granito, imagínate. Tendrá otras técnicas, luego viene el cribado, que lo echan y luego ya lo cirne, luego lo aventan y se lleva la paja al viento y todas esas cosas, ¿no?
Pero el Señor dice que los va a acoger uno a uno, ¿no? Y otra cosa muy interesante son los lugares geográficos que menciona, desde la corriente de Éufrates hasta el torrente de Egipto. Precisamente es lo que el Señor le prometió a Abraham, que iba a ser su tierra, desde el Éufrates hasta el Nilo. O sea que esa es la tierra que Dios ha prometido, esa es la tierra que Dios va a limpiar, porque Él va a plantar su pie en su tierra, ¿no? Versículo 13, Isaías 27:13 dice: sucederá también en aquel día que se tocará una gran trompeta, un gran shofar, y los que perecían en la tierra de Asiria y los desterrados en la tierra de Egipto vendrán y adorarán a Adonai en el monte santo de Jerusalén. O sea, los que están esparcidos vienen al son de la trompeta. Nos habla, ¿no?, del día de Yom Teruah, ¿no?, cuando el Señor toque y van a venir, ¿no? Otra vez la trompeta, exactamente, ¿no? Y entonces vienen al monte santo. ¿Dónde está el monte santo? El monte Sión, en Jerusalén, ¿verdad? Entonces, hay una esperanza, ¿no? Y es que todo aquel que busca al Señor lo va a encontrar. La pregunta, ¿a qué Señor? Pues solamente hay un Señor, ¿verdad? Recordamos que existe en la palabra, existe la palabra Baal. Y la palabra Baal se traduce también por Señor. De hecho, Sara le llamaba a su esposo, Abraham, le llamaba Baali, ¿vale?, que era mi Señor. Pero no está hablando de ese Baal, está hablando de Yuhei Bajei, ¿no? Es decir, de nuestro Señor, a través de su Hijo, el Mesías, ¿verdad?, Jesucristo, quien es el único que nos hace posible acercarnos al Padre. Y este es el que nos libra de la ira venidera. No hay otro, solamente por nuestro Señor, por nuestro Señor Jesús, Yeshua, que tenemos, que nos libera de la ira venidera. Y ya no hay condenación, porque Él ha sido el que ha pagado por nuestro pecado, ¿no?, y por nuestra infracción, precisamente la infracción de su ley, de su instrucción, ¿no?, de su Torá, ¿no? Y Él, por contra, pues nos ofrece vida eterna, que es lo que dice en Romanos 2:7, ¿no? A los que por la perseverancia en hacer el bien, que eso ya lo veremos ya en otra sesión, buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna, ¿vale? Pues Él es el que da vida eterna. Y también lo menciona Primera de Tesalonicenses 5, 9 y 10. Lo vamos a leer. Primera de Tesalonicenses 5, 9 y 10. Que dice así: porque no nos ha destinado Dios para ira, ¿vale? Lo vuelvo a resaltar. Porque nosotros, sus hijos, no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. Y la vida juntamente con Él es para siempre, ¿verdad? Y cuando ese día de la ira acontezca, pues los hijos de nuestro Señor, los hijos de Adonai, estaremos junto a Él. Y eso lo vamos a ver en Primera de Tesalonicenses 1, yo he puesto 9b y 10 porque nos centra más la atención. Es decir, la segunda mitad del 9 y el 10 vamos a ser liberados de la ira venidera, ¿vale? Aquí está corroborando 100%. Dice así, la segunda mitad del 9 y el 10. Os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Y qué? Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, a Yeshua, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, el Señor es el que nos libra de la ira venidera. Así que, gracias a su misericordia, que antes estábamos en lo que provocaba el dolor y la ira a nuestro Dios, que era estando en los ídolos, que era estando sirviendo a esos ídolos y haciendo cosas que a Dios desagradaba, pero Él nos sacó de ahí y nos llevó a tener una esperanza en su Hijo, ¿no? Y este Hijo certificó que su obra fue auténtica y tuvo validez porque resucitó de entre los muertos y por lo tanto tiene autoridad para liberar a sus hijos de la ira venidera. La pregunta que surge ahora es, ¿cómo seremos librados de la ira venidera, del juicio de Dios? Lo sabemos, por medio del arrebatamiento, por medio se llama también el rapto, y también otra expresión muy bonita que es la reunión de los escogidos.
Eso lo vemos en Mateo 24, 31 y Marcos 13, 27, que habla de eso, de la reunión de los escogidos. Si queréis leemos uno de ellos, porque me gusta mucho esta expresión. Mateo, por ejemplo, Mateo 24, 31. ¿Qué habla de esto? Mateo 24, 31. Y dice así: y él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus escogidos, igual que hemos leído antes, de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. La reunión de sus escogidos. Reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos. Las siguientes preguntas que nos surgen es, bueno, ¿y cuándo sucederá ese arrebatamiento? ¿Cuándo va a ser el día de la ira? Bueno, pues en eso, ya con eso terminaré. Hay cuatro posturas diferentes. Una que dice que el día del arrebatamiento va a ser pretribulación, es decir, antes de la tribulación. Otra que dice que es tribulación media, que va a ser el arrebatamiento en mitad de la tribulación. Otro que es post-tribulación, que va a ser después de la tribulación. Y un cuarto que dice que es pre-ira, ¿vale? Que se refiere que el arrebatamiento va a ser antes del final de la tribulación, ¿no? O mejor dicho, antes de la ira, ¿no? Antes de cuando se produzca la ira. Entonces, puntos comunes en estas cuatro perspectivas. Las cuatro piensan que va a haber un periodo de 7 años antes de la venida de nuestro Señor, que esos 7 años va a estar dividido en dos partes de 3 años y medio. La primera es principio de dolores, la segunda es la gran tribulación, y en mitad de esos 7 años va a acontecer la abominación desoladora que explica el profeta Daniel, ¿no? Entonces, esas cuatro posturas coinciden en esto. También coinciden en que después de los 7 años se va a instaurar o establecer el reino mesiánico, el reino milenial, ¿no? Que es cuando, por supuesto, el Señor pues ha venido para reinar, ¿no? Y también coincide que los creyentes en el Mesías van a ser arrebatados para no experimentar la ira del Señor, la ira de Adonai. Lo que hace diferente estas cuatro posturas es en qué momento ocurre el arrebatamiento. La que hemos dicho al principio, pretribulación, pues habla de un periodo de 7 años, que lo llama tribulación, pero no hace tanta diferencia entre un periodo de 3 años y medio y otro periodo de 3 otros años y medio, sino que piensan que esos 7 años de tribulación es la ira de Adonai. Como lo colocan ahí, el día de la ira de Adonai, en esos 7 años de tribulación, significa que el arrebatamiento va a ser antes, ¿vale? Eso es lo que es la postura pretribulacionista, ¿no? Que piensa que el arrebatamiento va a ser antes de la tribulación, porque ya la tribulación lo consideran día de la ira, ¿no? La segunda postura habla de tribulación media, porque habla de estos 7 años, que tiene 2 periodos. El primero que es el principio de dolores, ¿vale? Y justamente en mitad, cuando acontece la abominación desoladora y empieza la gran tribulación, pues este grupo piensa que ahí es donde empieza el día de la ira, con lo cual dicen el arrebatamiento va a ser en mitad de la tribulación. Luego, una tercera postura que dice post-tribulación, pues que habla de ese periodo que ya hemos dicho, 3 años y medio de principio de dolores, 3 años y medio de gran tribulación, y entonces pues dicen que todo eso es tiempo de cuando el pecado del hombre está subiendo, por decirlo de alguna manera. La maldad del hombre, creo que es más correcto, está subiendo cada vez más, que lo hemos visto también en Génesis, y entonces pues después de terminar ese periodo de 7 años, ¿vale? Pues entonces viene el arrebatamiento, ocurre el arrebatamiento, y entonces a continuación del arrebatamiento ya vienen los días de la ira, ¿no? Entonces, así sería, ¿no? Claro, la cuarta postura, que es pre-ira, es prácticamente igual que esta que hemos dicho de post-tribulación. Digamos que la única diferencia sería que el arrebatamiento lo sitúa antes de la ira, y la ira la sitúa que va a venir. Lo explico de otra manera. El arrebatamiento lo sitúa al final del periodo de 7 años, pero sin que se llegue a terminar esos 7 años, porque dice la palabra que
dice el Señor que acortará esos días porque, exactamente, por amor a los escogidos, pues dice, porque si no, ninguno se salvaría, ¿no? Entonces, claro, en esta postura preira dice que el arrebatamiento, el arrebatamiento, el rapto, va a acontecer pocos días, poco tiempo de terminar ese periodo de 7 años, ¿no? Entonces, claro, sí coincide mucho con la postura que hemos dicho post-tribulacionista. Prácticamente es igual, ¿no? Ese pequeño matiz es lo que diferenciaría, ¿no? Entonces, pues, el Señor realmente, pues, esos 7 años es un tiempo en el que, primero, como he dicho antes, la maldad del hombre va a crecer cada vez más, hasta que llega un momento en que ya es el tiempo de establecerse o de que empieza el juicio de Dios, ¿no? Igual que hemos visto en Génesis capítulo 7, ¿no? Y a la vez se va evidenciando que todo lo que el Señor ha enseñado en su palabra o ha profetizado en su palabra se va a cumplir, ¿vale? Entonces es una evidencia para los escogidos que conocen la palabra del Señor que lo que está ocurriendo es lo que el Señor ha narrado en su palabra, ¿no? Entonces, es cierto que la segunda mitad de este periodo de 7 años, la gran tribulación, será tiempo muy duro, ¿vale? Donde se va a hacer cosas tremendas, ¿no? Para a los escogidos de nuestro Señor, ¿no? Pero llega un momento en que ya se aprietan tanto las tuercas que el Señor viene y arrebata a sus hijos, ¿verdad? Y no hay que confundirlo, como ya he dicho antes, con lo que es el día de la ira. Si nos vamos a Apocalipsis capítulo 16, que no nos vamos a meter ahora, pues ahí vemos las copas de la ira, ¿no? Y vemos lo que está ocurriendo y vemos que ahí ya solamente quedan, precisamente son personas que no son hijos de Dios y que aún así, cuando vienen las copas, lo podéis leer, es un capítulo que es rápido, cuando están recibiendo copa tras copa, no en todas se dice, pero por lo menos en 2 de ellas sí, que dice que llegó tal copa y dice, y los hombres no se arrepentían y maldecían a Dios y estaban reventando de dolor y todo lo que está ocurriendo, dice, y no se arrepentían, ¿no? O sea que aún así, si dice la narración no se arrepentían, es que podría haber oportunidad de arrepentirse, pero simplemente blasfeman, dice también el texto, blasfeman y van en contra del Señor, ¿no? Entonces, así sucederá, ¿no? Entonces, creo que por eso decía al principio de esta sesión que, claro, son cosas que a lo mejor muchas veces se nos queda un poquito en neblina, ¿no? Bueno, el juicio de Dios. ¿Y estamos nosotros? ¿No estamos nosotros? ¿Qué nos implica? ¿Qué no nos implica? ¿No? Creo que con este estudio, lo considero bastante interesante, pues nos sitúa, ¿no? Y ya la próxima sesión, pues ya volveremos a comentar estos mismos versículos, pero ya teniendo claro en qué consiste lo que es el juicio de Dios, ¿no? Y donde el Señor nos está queriendo poner cuando está hablando de arrepentimiento, ¿verdad? Así que tenemos que darle gracias al Señor porque el Señor precisamente nos reserva, ¿no? Que es verdad que sí, que su pueblo, su iglesia, va a pasar por la tribulación, es cierto, pero también es verdad que el Señor da una gracia y da su favor a sus hijos para ayudarle a soportar, ¿no? Y también tenemos que ser conscientes de que hoy día, aunque considero que no estamos en el tiempo de la tribulación, sí hay mucha tribulación para muchos hermanos de nosotros, ¿verdad? Con que miremos el boletín de Puertas Abiertas, que ya sabéis que es una institución que está dedicada a hablar de lo que es la iglesia perseguida en el mundo, pues con que veamos un poquito de cualquier boletín, pues vemos lo que está pasando en Nigeria, lo que está pasando en cualquier sitio, Sudán, ¿verdad? Y ya como los clásicos, ¿no?, de Corea del Norte, etcétera. Y vemos que estas cosas están ocurriendo hoy día y están sufriendo realmente mucho, ¿no? Y el Señor, pues sin embargo, también tiene misericordia y bendice, ¿no?, en medio de la adversidad, ¿no? Muchas veces cuando leeremos estas cosas o cuando narramos estas cosas, en algunos creyentes a lo mejor se le produce cierto temor, cierto miedo, ¿verdad? Pero también peor es, como dice la palabra, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo cuando te está juzgando, ¿verdad? Y cuando el Señor, cuando llegue el tiempo de esos 7 años, cuando la bestia quiera poner esa marca y cuando el Señor dice que solamente va a coger a aquellos que no tenían la marca, entonces son cosas que son serias, ¿verdad?
que no tenemos que dejar ahí, bueno, lo voy a pasar muy malamente, una marquita, pero yo sigo creyendo en mi Señor y lo alabo. No va a poder ser posible, ¿no? El Señor dice que quien tenga la marca no disfrutará de lo que el Señor nos va a dar, ¿no? Y ya para terminar, pues un par de versículos que también hablan sobre lo que estamos viendo. Mateo capítulo 24, versículo 22, que nos habla de esto, ¿no? De la misericordia que el Señor va a tener en esos días, ¿verdad? En los días de la gran tribulación, antes que llegue el día de la ira. Dice Mateo 24, 22, y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y otro que también quería leer, que habla también de que es necesaria la tribulación, Hechos 14, 22, que dice así: fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe, y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así que es necesario, las tribulaciones son necesarias y nos hacen crecer, nos hacen incluso que nuestra fe aumente. Si realmente tenemos puesta nuestra fe en la roca, nuestra fe va a crecer. Si tenemos puesta nuestra fe en deblucha en la arena, entonces sabemos que esa fe no va a crecer, simplemente lo que va a hacer es dudar y hundirse, ¿no? Esto ya como cierre, ¿no? Pero eso, tenemos que darle gracias al Señor porque realmente el Señor tiene un plan trazado precioso que sí es verdad que su pueblo, que su iglesia, pues pasará por tribulación, pero en el momento oportuno, cuando ya no va a poder ser posible más aguantar, por decirlo de alguna manera, el Señor va a venir, va a llevarse a los suyos, y a partir de ese momento viene el día de la ira, el Señor va a limpiar, va a hacer un reseteo, como estábamos comentando también ahí entre pasillos, después de la sesión de Génesis, va a hacer un reseteo y va a tener la tierra en condiciones para que nuestro Mesías pueda reinar y tener ese reino mesiánico, y sus hijos vamos a estar con él reinando. Pues que él sea la gloria. Ya el próximo día pues seguiremos profundizando estos versículos.